H1N1, esta nueva gripe porcina. Entonces se confirmó el 23 de abril que se trataba de esta cepa. Entonces el punto es que 10 días más tarde, después de la primera llamada, sucedió esto. Quería mostrarles esta respuesta H1N1, los diferentes tiempos. Aquí pueden ver abril, del 14 de abril hasta mayo. Si ustedes se fijan en la parte superior del gráfico, pueden ver la llamada de Oaxaca, y después hubo muchas llamadas informales de infectólogos que llamaban a las autoridades de salud federales en la Ciudad de México. Esta era quizás lo más importante, y lo que yo estoy diciendo es que no fue la vigilancia formal que funcionó en México. Eso no funcionó. Lo que sí funcionó fueron las relaciones estrechas entre los médicos infectólogos en todo México, que llamaban a las autoridades federales en México, en la Ciudad de México, diciendo que había un problema, que había una enfermedad que estaba afectando muchísimo a los jóvenes adultos y amenazando sus vidas. Entonces, el 18 de abril, el subsecretario de Salud visitó algunos hospitales en la Ciudad de México con el fin de confirmar directamente de que había pacientes muy jóvenes con respiradores artificiales y que tenían una enfermedad muy grave, un nuevo tipo de influenza. El 24 de abril se confirmó la nueva H1N1 en un laboratorio de Winnipeg y México anunció la epidemia. Este es el punto importante. En un espacio de 10 días de presentado el primer caso y tras haber confirmado la presencia del virus, la Ciudad de México y las autoridades de salud de México, con muchísima transparencia y una honestidad, una sinceridad completa, le anunciaron al mundo que había una nueva epidemia en su país, H1N1, sabiendo que esto iba a causar un desastre económico. Entonces, tengo que decir que lo que yo quiero decir, digamos, es que quiero felicitar a México. Por contraste, cuando SARS atacó a China hace algunos años, se le llevó a los chinos 110 días a anunciarle al mundo que ellos tenían una epidemia de SARS. Mientras tanto, se diseminó en todo el mundo. Y Canadá, sin dudas, tuvo las consecuencias más devastadoras, pero se presentó en todo el mundo, es decir, que tardaron 110 días los chinos comparados a 10 días en México nomás. Entonces, lo que yo he dicho es que creo que a los países se los debería recompensar por ser expeditivos en su transparencia, y el Banco Mundial debería ofrecer ayuda directa económica a estos países, porque con los anuncios precoces uno puede controlar las cosas globalmente y ahorrarle al mundo enormes cantidades de dinero, mientras que si uno espera, obviamente se producen consecuencias económicas enormes, no solamente para un solo país, sino para una multiplicidad de países. Picos epidémicos luego se presentaron a fines de abril, principios de mayo, y después hubo algunas actividades sociales que luego se reiniciaron a posteriori. Estos son los datos que uno puede ver en español. Aquí pueden ver los casos de influenza, de gripe. Desde agosto a julio pueden ver que están ilustrados estos meses en las abscisas, y pueden ver los picos para 2008-2009 en este momento, en amarillo para los años anteriores, 2007-2008, y en azul para 2006-2007. Pueden ver que el primer pico de 2008 no fue sorprendente, se presentó en noviembre, y esto más que nada tenía que ver con la gripe estacional. Y lo que luego se aprecia es una baja en enero y un pico nuevo en febrero, marzo y abril, y esta es la nueva H1N1. Y pueden ver que está descendiendo luego, como podemos apreciar en mayo. Estuve en México hace tan solo algunos días y ese pico está volviendo a subir de nuevo. En lugares en el sur del país, en Chiapas, por ejemplo, se está teniendo un brote muy devastador. Hay muchas personas que están con respirador artificial, y una vez que uno se le pone un respirador, el 50% es la tasa de mortalidad. Entonces, en Chiapas especialmente, y también en Cancún, en Mérida y en otras ciudades en el sur de México. Aquí podemos ver los casos confirmados, y lo que es inusual es que este nuevo
pico se puede observar en abril y mayo, se pueden ver más casos ahora. Esto es muy importante, los mexicanos tienen muy buenos datos en cuanto a la distribución de mortalidad por grupo etario. Aquí pueden ver las diferentes edades en las abscisas. La mortalidad en rojo es lo que se observó durante el brote de gripe porcina, y después en la gripe estándar 2006 a 2007 está ilustrado en azul. Entonces, si ustedes se fijan en las barras azules, por ejemplo, la gripe tradicional, las mayores incidencias se notan en las edades muy jóvenes y muy grandes también. Eso es lo que sucede con la gripe estacional. Lo nuevo en rojo es que la muerte se da más en los grupos más jóvenes, sobre todo en las personas entre 20 y 24 años de edad. Pero, como pueden ver, entre los 9 años de edad y los 50 años de edad es ahí donde se presenta la mayor cantidad de muertes. Estos datos son muy interesantes, los que obtuvo México. Y estos son los eventos epidemiológicos relacionados con el brote de la Ciudad de México y también en Veracruz. Estos son 556 casos. Aquí podemos ver las diferentes síntomas: tos, fiebre, diarrea. Estos son los problemas principales. Lo que a mí más me interesó cuando yo estaba observando los datos es que solamente alrededor de un 70% tenían fiebre. La mayor parte de las veces, las personas que piensan en enfermedades infecciosas piensan que la gripe tiene siempre como síntomas tos y fiebre, pero la realidad es que 70% de las personas no tenían fiebre. Y cuando yo me fijé en los datos, había un 30% de los casos más leves que fueron admitidos en el hospital no presentaban fiebre objetivamente al momento de su admisión. Voy a hablar acerca de la fiebre luego. Entonces, uno de los lugares que yo visité fue el Instituto de Enfermedades Respiratorias. En las neumonías de fondo tenían más o menos 20 casos por semana entre 2007 y 2009. Sin embargo, una semana antes de que yo llegara, tuvieron 6 veces esa cantidad de casos, 120 por semana. La prevalencia en ese hospital era de casos graves, era de 20 pacientes. La mayoría de esos 20 pacientes estaban ventilados con ventilador, y aquí pueden ver que había muchas personas de 20 y pico de años que estaban con respirador. La edad media era de 26 años. Más del 80% presentaba disnea, tos y malestar general, el 12% diarrea, y cuando yo les pregunté si era diarrea leve o no, dijeron que 6 veces por día tenían que ir al baño. Una pregunta para la cual todavía desconozco la respuesta, porque los mexicanos todavía no testearon las heces para detectar el virus. Si el virus también está presente en las heces, esto presenta un gran problema para la infección, porque uno también tiene comprometidas las vías gastrointestinales. Y esto no es solamente grave para Latinoamérica, pero imagínense si la diarrea es importante y este virus, por ejemplo, ingresa al África subsahariana, donde no hay absolutamente ningún recurso. Sería un verdadero desastre. Los casos más severos presentaban una CK elevado, es decir, que había una destrucción del músculo. Este virus se une al músculo y puede destruir los músculos. Entonces, esta es una imagen del exterior que yo tomé del Instituto Respiratorio, y ahora quiero regresar a fiebre en casos que eran muy importantes para